Buenos días. Es día martes y estamos meditando en la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a considerar hoy los versículos 5 al 8. Amado, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a continuar su viaje como lo merecen por ser servidores de Dios, ya que por amor al nombre emprendieron el viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para colaborar con ellos en la causa de la verdad. En el día de ayer, en la introducción, hemos señalado la salud espiritual y el buen testimonio que este hermano Gallo tenía y la bendición sobre él que Juan el anciano pide al Señor en oración. Hoy vamos a centrarnos un poco en el ministerio práctico que él llevaba a cabo. Gallo colaboraba con la verdad, hemos leído al final del versículo 8, y esto lo hacía de manera práctica, ya que le estaba ayudando a los que ministraba la palabra. No sabemos, no se señala realmente si Gallo mismo era un predicador o un maestro, pero lo que sí sabemos es que él abrió su corazón y su hogar para aquellos que lo eran. Hemos aprendido en la segunda carta, en la carta anterior de Juan, la importancia de la hospitalidad cristiana en estos días en los que Juan le habla a la señora elegida y le advierte que no abra la puerta a aquellos que eran falsos maestros. Ahora, Juan, por el contrario, elogia a Gallo por ser hospitalario con los verdaderos ministros de la palabra de Dios. Por lo tanto, este hermano era un estímulo, no solo a los hermanos en general, sino especialmente a los desconocidos o a los extranjeros, como dice la versión Reina Valera 2020, que iban a tener comunión con la iglesia y que les visitaban para ministrar. En Hebreos, capítulo 13 y el versículo 2, leemos lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hoy en día vivimos días de temor, en lugares, en algunos países con muchísima violencia, y a ninguno de nosotros nos es fácil recibir a un desconocido en nuestra casa. Esperamos que si alguien se presenta en nuestra iglesia o en nuestro hogar, venga al menos con una recomendación. Hoy en día esto es muy fácil: una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp o una carta bien redactada y escrita que dé testimonio de la confianza que podemos tener en la persona que nos visita. Y esta era la costumbre en la iglesia primitiva. Romanos capítulo 16, versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. Por lo tanto, aquí vemos lo importante que es que sepamos algo de las personas que planeamos recibir. Me ha pasado en alguna ocasión que me han golpeado la puerta personas que no me habían avisado que venían de lugares y de iglesias que yo ni conozco, ni sabía absolutamente de su existencia, y que pretendían ser recibidos y sostenidos. Y esto creó una situación muy incómoda, porque claro, hoy también hay lamentablemente muchos estafadores y muchos falsos maestros que tratan de sacar ventaja y que en aras de que tenemos que ser generosos y buenos, se aprovechan de nosotros. Tristemente, nuestra experiencia es que no solo hemos tenido momentos amargos en este sentido, sino que también muchas veces hemos dado ayudas a personas de las cuales nunca más las han retribuido. Pero bueno, lo hemos hecho
con buena voluntad y para la gloria de Dios, y entendemos que el Señor recompensa con generosidad a aquellos que responden hacia Él. Por supuesto que tenemos que cuidarnos y no dejarnos engañar. Ahora bien, es importante entonces que sepamos a quién vamos a recibir. Y como hemos leído en Hebreos, algunos dicen recibieron ángeles. Por lo tanto, ser hospedador es una experiencia maravillosa. Y yo doy testimonio también de haber tenido en casa personas que me han bendecido tanto, que han dejado una huella y un recuerdo imborrable en nuestro hogar. Ahora Gallo no solo abrió su casa, sino también su corazón y su mano para ayudar económicamente a sus invitados. La frase harás bien en encaminarlos para que continúen su viaje quiere decir ayudarlos en su viaje. Esto tal vez haya incluido proveerles dinero, comida, como también lavar y remendar sus vestiduras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, verso 6, Pablo dice, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y en Tito 3:13 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Por lo tanto, nuestra fe debe demostrarse, como dice Santiago capítulo 2, verso 14, por nuestras obras, y nuestro amor debe expresarse del mismo modo, no solo en palabras. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, dice Juan, hijitos, amemos con hechos y de verdad, no solo de palabras, sino ni de lengua, sino en hechos, con hechos y de verdad. Ahora, ¿qué motiva este ministerio práctico para los santos? Bueno, primeramente vamos a decir que este ministerio honra a Dios. Cuanto más nos sacrificamos para servir a otros, más parecidos somos a Dios. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todos. Y estos ministros itinerantes que viajaban en estos años de la iglesia primigenia representaban el nombre del Señor, y cualquier servicio a favor de ellos era un servicio a Jesucristo. El Señor había dicho allí en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un segundo motivo para, además de honrar a Dios para este ministerio práctico, es sustentar a los siervos de Dios es un testimonio a los perdidos. Es decir, que cuando nosotros sostenemos a aquellos que llevan el mensaje de salvación, estamos dando un testimonio a los perdidos. Dice que salieron por el nombre de Él sin esperar nada de los gentiles. Ya nos explicaba Germán el domingo pasado que en el ambiente gentil, personas que viajaban enseñando y predicando ciertas filosofías y contando clases de historias y etcétera, pues pasaban luego la gorra o una bandeja. ¿Para qué? Para que los oyentes les recompensaran con dinero y vivían de esa manera. Sin embargo, aquellos que llevaban el evangelio y que enseñaban la palabra de Dios no pedían dinero. No pedían dinero. En tanto que el Señor Jesús enseñó claramente que los siervos merecen su sustento, la norma del Nuevo Testamento es que ese sustento viene del pueblo de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Quiere decir que estos obreros itinerantes no pedían ayuda de los incrédulos, sino que esperaban que Dios o viniera del pueblo de Dios la ayuda que necesitaban.
Esta virtud la demostró ya Abraham cuando no quiso recibir nada de aquel rey después de rescatar a su sobrino y a los reyes que habían sido llevados cautivos. Ahora, qué importante es que nosotros dependamos del Señor, lo cual no implica que tengamos que rechazar recursos que puedan venir de manos de no creyentes, siempre y cuando esos no creyentes entiendan que no están haciendo algo para ganarse la salvación. Recuerdo cuando estábamos a punto de viajar a España con mi familia, teníamos 4 hijos pequeños, vivíamos en Mendoza y teníamos que viajar a Buenos Aires para hacer los pasaportes y sacar todos los trámites necesarios para poder entrar en España de una manera legal. Y eso demandó costos enormes porque había que trasladarse. Mendoza queda a más de 1000 kilómetros de la capital federal, en fin. Y antes de eso viajamos a despedirnos de una familia, parte de nuestra familia, y visitar iglesias muy amadas donde ellos también se congregan. Y recuerdo haber ido a cargar gasolina en el coche con mi hermano. Y mi hermano me presentó a la persona que estaba en la gasolinera y le dijo, este es mi hermano que se va a ir a España y tal. Y este hombre se quedó sorprendido, no era creyente. Y luego le llamó por teléfono y le dijo, ¿por qué se va tu hermano a España? Y mi hermano le contó que veníamos a servir al Señor. Y aquel hombre quedó conmovido. Y a pesar de que nosotros ya nos habíamos ido, unos días después se acercó con una ofrenda importante y se la entregó para que nosotros tuviésemos para los gastos de traslado. Y fue algo que el Señor proveyó precisamente como parte de ese proceso tan costoso de hacer un traslado desde Argentina a España. Por lo tanto, Dios a veces mueve los corazones de los incrédulos para sostener a sus siervos, y en eso su nombre también es glorificado. Podríamos hablar mucho más acerca de la ofrenda y de la importancia de bendecir a aquellos que viven por fe y que dependen del pueblo de Dios para su sostén. Dice Juan aquí que recibir a estas personas debe ser también un acto de obediencia al Señor. Es decir, hemos dicho 3 cosas: honra al Señor, es un testimonio a los perdidos y, en tercer lugar, es una actitud de obediencia al Señor. ¿Por qué? Juan le dice aquí a Gayo, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Este ministerio de hospitalidad y sostenimiento no es solo una oportunidad, es también una obligación. Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Pablo allí dice con claridad que los que reciben bendiciones espirituales deben compartir sus bendiciones materiales con aquellos que se las comunican, con aquellos instrumentos que Dios usa para bendecir a su pueblo. Dice Gálatas 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en este sentido, tenemos que tener un corazón generoso. Cuando somos bendecidos en la vida espiritual por la palabra de Dios, tenemos que estar nosotros dispuestos a dar de las bendiciones materiales con las que el Señor enriquece nuestra vida. ¿Por qué? Porque acaba diciendo Juan, cooperamos con la verdad. Cooperamos con la verdad. Qué hermoso privilegio. Mi oración escrita es, amado Padre, ayúdanos a abrir nuestros corazones, hogares y billeteras para apoyar con generosidad la obra de Dios.
Y gracias por aquellos que responden al llamado para salir a la obra misionera sin esperar nada de los gentiles, sino confiando completamente en tu provisión. Sigue levantando hombres y mujeres de estas nuevas generaciones que respondan a este llamado de vivir por fe. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.